Okay. Hello, good morning. This is teacher Jacob. This class is for 8th grade, 8B, 8A, and 8B. Today is March 10th, 2021, and the class is going to divide into sections. And part one was about reading comprehension. And the second part is about grammar, and perhaps we're gonna do the listening skill. And then we go to the next topic. All right, so let's see one more time. Let's study. Remember, when we are talking about grammar, it's necessary, or it's also at the same time uh, in Spanish too. So I'm going to explain to you in Spanish, the grammar section. Okay, so don't worry if I explain to you a little bit in English. Okay, and also in Spanish. Got it. So let's see what's going on. Let's see, and let me see. Just there it is. So I was talking to you about the grammar. The grammar. What is it? Grammar. Studying grammar, it is necessary to first of all to know or to have mm, reading comprehension. I mean, if you want to be excellent in grammar, what you need to do, basically, study or read a lot. So let's go at verse frequency. What is it? Vamos a estudiar este tema de gramática, Sofía. Entonces, en este momento, todos ustedes deben de saber, primero que todo, vamos a dejar de compartir un momentico. En este momento, todos deberían de ya saber en inglés varias cosas. En este momento, en this moment, si le dijéramos los estudiantes de octavo, ya saben que son subject pronouns. ¿Saben qué es eso? Subject pronouns. ¿Saben qué es eso, no? I, you, she, it. Esos se llaman pronombres personales. I. Sí, estamos de acuerdo todo lo que debemos de saber en este momento. I, you, she, he, it, we. Oh my God. We and they. They. I, you, she, he, it, we, they. Debemos de saber para qué se utilizan estos pronombres. Luego, debemos de saber en este momento verbos en presente, ¿no? Recuerdan que son verbos, ¿no? Tenemos, vamos a decir 5 fáciles. Study, play, yeah, play, cook. Bueno, apareció uno, get up. Apareció uno de wake up también. Vamos a ver esos que se parecen. Debemos de saber verbos. Sí, sí sabemos, Ian Vargas, ¿saben verbos? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, en este caso, listo, ya sabemos. En este caso nos dicen que si sabemos verbos, que si sabemos pronombres y que si sabemos verbos. Inclusive creo que con ustedes vimos preposiciones. Sofía, no recuerdo si fue con este grupo. Vimos preposiciones. Behind, beside. Yes, teacher. Entonces, hemos visto preposiciones, prepositions. Entonces, esto es como interesante vamos a dejar muy poquitas aquí, beside, behind, y bueno, otra, es que no recuerdo otras, in front of, y otra cual más, next, behind, on, preposition There. on, under, yeah, under. Listo, entonces, estas son preposiciones.
quiere decir que en este momento, ya sabemos como tres cosas de gramática. Sabemos que son pronombres personales, sabemos que son verbos y sabemos que son preposiciones. Ahora nos dicen, oiga, necesitamos que usted aprenda en cuarto grupo, por decirlo así, sé que son como grupos, cuatro cosas o cuatro grupos, listo. En el cuarto grupo necesitamos que se aprenda adverbios de frecuencia. Entonces aquí nos dicen, apréndase qué son adverbios, ¿sí? Adverbs of frequency. Que nos aprendamos adverbios de frecuencia. Nos vamos a aprender 5, pero existen muchísimos más. Es más, el libro nos va a presentar, si vamos al libro, el libro nos va a decir, oiga, aquí estos son los adverbios de frecuencia, pero hay más. Entonces, ¿qué serían adverbios de frecuencia? Básicamente, adverbios de frecuencia son esas palabras que nos permiten decir la cantidad de veces que hacemos una acción o que hacemos una actividad. Por ejemplo, comer. ¿Qué tanto yo como? Entonces yo siempre como, no, nunca como. Bueno, por ejemplo, los que no comen carne, yo nunca como carne. Y los que son carnívoros, yo sí siempre como carne. Entonces, la cantidad de veces que hace una actividad, jugar fútbol, no, pues muy de vez en cuando. En cambio, habrá otro que dice, no, yo todos los días juego fútbol, todos los días, siempre juego. ¿Estamos de acuerdo que es un adverbio de frecuencia? La cantidad de veces que hace una actividad, ¿sí? Sí son muy importantes en inglés. Entonces, aquí van a aparecer varias como always. Entonces, en este momento necesitamos aprendernos estas palabras. Always, aparece usually, Sometimes, teacher. sometimes, también aparece sometimes. Aquí apareció una que se llama rarely. Que ahorita aquí está, es que hay unas que tiene ya el texto, mire, entonces aquí está always, never, usually, ¿cuál tiene? Often, trae la palabra often, y no creo que, rarely, mire, never, often, listo. Esas, vamos a aprendernos esas en términos generales. Where is it? Ok, entonces tenemos often and never. Entonces, vamos a aprendernos siquiera estas 5 nuevas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos a aprender estas nuevas 5 palabras. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir always? Siempre. Usually, usualmente, sometimes, a veces, rarely, raramente, often, a veces o a menudo, son como sinónimo. Y never, nunca. Hay más adverbios de frecuencia, pero pues por el momento no vamos a estudiar sino esos 6. ¿Sí? Vamos a estudiarnos y vamos a aprendernos de memoria. Bueno, good. Muy bien. Pero ahora nos dicen, vamos a preguntar, vamos a ver con Samuel Cortés. Yes, Samuel. yes, teacher, yes. Bueno, ¿recuerda algún adverbio de frecuencia? Es que se me olvidaron todos. ¿Recuerda alguno? No, teacher, no recuerdo ninguno. Bueno, Qué adverbios pena. de frecuencia son palabras que usted debe aprenderse. Se va a aprender 5 nomás. Se las va a recordar. Sometimes. Bueno, empecemos con la primera. Always. Creo que ya me recordé uno, profe, pero A ver, dígalos. ¿cuál? No, dígalos. No, 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 no. perdón. No, quiero que me ayude. No, pues yo ya me lo sé. Sometimes, es que yo los tenía, Sí, pero sometimes. siga, profe, no importa, No, es no, que no. pensé. Otro, no. Dile, a ver qué sabe.
No es que no me acuerdo bien. Usually, Sí. rarely, and often, and never. Never es nunca, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo primero que yo, así como me aprendo pronombre, me aprendo preposiciones y me aprendo los pronombres personales, ahora me tengo que aprender de memoria estos adverbios de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Si no nos aprendemos estos adverbios de frecuencia, pues son 5 palabras. Entonces, estas 5 Yes, palabras, teacher. digamos que tienen varias formas de utilizarlas. Entonces, vamos a ver la primera. Entonces, digamos que aquí tiene que memorizarse cuándo usar estas palabras o cómo usarlas. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Bueno, entonces, primero, Samuel Cortés, la vamos a usar primero. Entonces, estas 5 palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 6, ¿cierto? Las vamos a usar después, after pronoun. ¿Qué quiere decir after pronoun? Mister? Después un pronombre. Sí. ¿Cuáles son los pronombres? Es que se me olvidó. You, Esos. You, I, she, he. I, she, we, they. Ah, perfecto. Entonces, aquí nos dicen, oiga, se va a usar estos después de un pronombre. ¿Cuáles son? Entonces son I, you, she, he, it, we, and they. ¿Listo? Esos son los pronombres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la, qué va a Yes. hacer? Entonces, después, ahí dice después de los pronombres. Entonces, dime un pronombre de estos, cualquiera. Vamos a hacer el You. ejemplo. You. Entonces tú dices you y luego tiene que escoger cualquiera de estos. Escoge cualquiera. Never. Never. Entonces, you never, por ejemplo, yo te digo, Walk. tú nunca, tú nunca qué, algo que nunca haga, tú nunca. Eh, eh, espere, que le digo. Bueno, play. Golf. Play golf. Sí, pues, o sea, yo no, si juega, yo no sé, yo no sé, No, yo no eso es juego. fútbol, eso es un deporte Golf. exclusivo. You Golf. never play golf. Yo tampoco. ¿Sí? Entonces tiene que tener el orden. Usted tiene que saber que never lo coloca después. Si ve que el verbo es... A ver, ¿recuerda cómo uno conjugaba el verbo? Yo juego, entonces you play. Tú juegas, you play. I play, you play, she plays. Sí recuerda cómo se conjugaba, ¿no? Yes. Entonces, ahora aquí nos dice, oiga, apréndase la regla, por decirlo así, que estos adverbios siempre los va a usar después del pronombre. Entonces, mire que ahí está el pronombre. Entonces, después de ese pronombre, tú usas never, estas palabritas. ¿Sí ve que está en la primera regla? ¿Hasta ahí es claro? Yes, teacher, súper claro. Eso es más como de memoria, ¿no? Insisto. Pero también lo más importante acá es que usted entienda que estas palabras always, sometimes, usually, saber el significado. Y 2, saberlas utilizar. Entonces, todas esas 6 palabras las vas a utilizar siempre después del pronombre. Listo. Regla número 2. Estas palabras o estos adverbios de frecuencia siempre los vas a utilizar after. Bueno, la verdad es que hay otra regla, pero todavía no la vamos a ver.
O sea, hay otra, ¿cómo se utiliza estos? After, dice que después de, after to be. ¿Cuál es el verbo to be? En presente es la palabra am, la palabra is y la palabra are. ¿Estamos de acuerdo o no? Después del verbo to be. ¿Sí? Entonces, Yes. aquí vamos a usar estas palabras, o sea, estos adverbios de frecuencia. Where is it? What's going on? Ujú. Entonces, after to be. Entonces, to be es is, are y am. Entonces, después de esas tres palabras, claro que podemos usarlas también en pasado, ¿no? No se le olvide que hay pasado también del verbo to be, que es was, were. ¿Sí? Bueno, esas son las reglas. ¿Hay otra regla? Claro que sí. Vamos a mirar aquí el ejercicio. Veamos un ejercicio con la 2. Entonces dice que después del verbo to be. Entonces tú tienes el verbo, regáleme un pronombre. Se me olvidó, Samuel. Yes. ¿Qué digo? Regálame un pronombre. Para hacer una frase, tengo que primero tener pronombre. She. She. Entonces tengo she. Después, ¿qué sigue? La segunda regla, no la primera. El... Puedo decir algo, es que se me olvidó cómo se llaman los El always. auxiliar, profe. No. A ver, estas se llaman adverbios de frecuencia. Ah, el Se adverbio, utilizan Eso, perdón. adverbios primero, de frecuencia. después de un pronombre. Ya no estamos hablando de la regla 1, sino de la regla 2. Dice que después del verbo to be, después de la palabra am, is, are. Estamos haciendo la regla número 2, no la 1. La 1 ya no, la 2. A ver, piense. She is. Eso, ¿cómo dijo? She She is. is. Después de is, ahora sí coloca cualquiera de esas adverbios de frecuencia, cualquiera de esas 6. Coloque cualquiera, el que a usted le guste, a ver cuál. Usually. Usually, eso, Oh, muy no, bien. mentira, sometimes. Sometimes. Entonces tú colocas sometimes. Listo. Ese es el orden que hay que aprendernos de memoria acá. Saber cuándo coloco los adverbios de frecuencia después del pronombre y cuándo los coloco después del verbo to be. ¿Listo? Entonces, she Yes. sometimes, she sometimes, she is sometimes, ¿qué colocamos? Bueno, plays soccer. No, plays soccer, no, perdón. Playing soccer. Perdón, playing soccer. Soccer, double S. Entonces, 1. Vamos con hay otra regla, la número 3, pero la verdad no la vamos a ver hoy. Entonces, como vimos, la palabra sometimes es un adverbio de frecuencia, corresponde acá, pero se coloca después del verbo to be. Por eso es la regla número 2. Entonces, si ustedes notan, gramática también tiene que ver un poquito con la memoria. ¿Listo? Samuel Cortés, ¿alguna pregunta? ¿Alguien Yes. quiere preguntar algo? No, teacher, todo claro. Aquí, ¿qué es lo más importante? Aprenderse los adverbios de frecuencia. Estas palabras hay que aprendérselas de memoria. Estas 6. Aprenderse las reglas. ¿Sí? Entonces, ya saben pronombres, ya saben preposiciones,
Ya saben verbos, ahora les toca aprenderse. ¿Qué es lo que tienen que aprenderse? Adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. Estas 6 palabritas hay que aprendérnoslas. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo nos va aquí. Es Samuel Cortés. Déjame ver, colocamos a ver. Yes, Vamos a ver. yes. Vamos a llenar un poquitico uno porque pues ustedes van a hacer los otros ejercicios. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo nos va con Samuel. A ver, aquí, espere que estoy buscando el grupo para la participación. Aquí tenemos. A ver, vamos a ver cómo nos va con Samuel Andrés Cortéses. ¿Sí? Yes, yes, yes. Ok, good. Vamos a ver acá. Entonces dice, number 1, look at the sentences from the text and underline the adverbs of frequency. Tenemos que subrayar el adverbio de frecuencia. Entonces, en esta frase, ¿cuál es el adverbio de frecuencia? Hello, Profe, todavía Samuel. En, vemos, Yes, en yes, es- yes. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia en esta frase? They never settle down. They never. Pero lo digo en español. ¿Sí? No, dime cuál es el adverbio en esta Never. frase. profe, es que la Never. pantalla tuya solo se ve lo que estás haciendo ahorita. No sé. Teacher, Discúlpeme, ¿están viendo? el adverbio que usted acaba de decir es never. Sí, perdóname, ¿ustedes están viendo mi pantalla? ¿Sí o no? No, Pero, ¿tú lo estás vemos. presentando el libro, profe? Sí, ¿no lo están Ah, no, viendo? entonces Entonces, no. no No se, lo estamos viendo. No. entonces, discúlpame, vamos a otra vez a mirar otra vez el libro, no se preocupen, ya lo vamos a compartir. Aquí, qué pena. ¿Ahí estamos viendo? Samuel. Yes, teacher, yes. Ahora sí, mira, entonces, esta de acá es el Ahora sí, ahora adverbio sí. de frecuencia. Si ve que el adverbio de frecuencia, esto, Ray sheet es un pronombre como she, por eso sigue después El la adverbio primera es regla. always. Muy bien. ¿En este cuál sería el pronombre? Never. No, listo, never, listo. ¿Y en esta? Rarely. ¿Ah? Rarely. Yes, rarely. Ok, ¿y acá? Usually. Ujú. ¿Y aquí? Sometimes. ¿Y aquí? Often. Si ve que usted está de la regla número 2, porque ve que el verbo Ah, to sí, be, there are. Sí, si ve profesor. que el verbo to be es la regla 1 y después del pronombre. ¿Sí recuerdan? La regla 2 después del verbo to be. Yes, yes. Muy bien. Ahora, Usually. usually. Entonces, Y este es always. and always. Muy bien. Entonces ya si descubrimos o ya tenemos que aprendernos son adverbios de frecuencia. Ahora nos dicen, bueno, usted se sabe estos adverbios de frecuencia. ¿Listo? Vamos a llenar aquí. Cortés me va a ayudar en esta vez también, por favor. Yes, yes, yes. Help me. Oh my goodness. Look, la palabra, cuando usted realiza una actividad, esa actividad que le hace todos los días, por ejemplo, respirar, por ejemplo, comer, por Yes. ejemplo, abrir los ojos. Esa actividad que siempre se hace es un porcentaje, lo que uno siempre hace. Entonces, always siempre va a corresponder la actividad que siempre hace, 100%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Always. Always, sí. Ahora, una actividad que nunca haga, Cortés, que usted diga, jugar fútbol, golf, ¿sí? ¿Sí o no? Cortés. Cortés se fue. Oh my goodness. Ok, aquí se está. Paula Alejandra Garzón está por ahí.
Paula, Alejandra Garzón. Paula tampoco está. Bueno. Juan José Quinche. Juan José Quinche Señor. es Juan José. Estábamos hablando aquí que Juan José, algo que siempre haga. Always, siempre haga, Juan José. Sleep. Dormir. Entonces, esa actividad que dice sleep, entonces aquí always siempre duerme. Entonces, always la colocamos acá porque siempre. La actividad de dormir, siempre. Entonces, always. Y algo que nunca haga, Juan José, never. I don't know. Bueno, yo supongo que usted nunca juega golf. ¿O sí? No. Muy bien. Mire que nos quedan en términos generales, sometimes, siempre es como en la mitad. O sea, que es como, vendría a ser acá como al, ¿sí? Aunque las tres significan casi lo mismo. Mire que en español se parecen. A veces, alguna, rara vez, a menudo, ¿sí? Son palabras muy usualmente, esos son como sinónimos. Bien, usually, generalmente es después del never. Entonces, esta palabra never, perdón, la colocamos acá. Usually colocamos aquí never, usually. Este always aquí. And often, generalmente lo ubicamos acá con Teacher, rarely. qué pena, es que se me descargó el computador. Qué pena. No importa. Entonces, vamos a escribir never aquí. Básicamente, esto lo que nos indica es como la cantidad de veces que hago una actividad. Si yo siempre realizo una actividad, voy a colocar always, 100%, lo que yo siempre hago. Y lo que nunca hago, entonces never. Por eso acá colocaron que el 0% va a ser never. Entonces, en el 100%, always, en el 0%, never. Luego, en la mitad va sometimes. Entonces, aquí sometimes. La palabra en esta que va acá está often, a menudo o rarely, raramente. Esas dos van acá. Y Profe, la ¿qué es última, rarely? ¿Qué es rarely? raramente. Ah, ok. Pues suena a español como usualmente o raramente. Raramente, entonces colocamos acá raramente. Entonces aquí habíamos colocado que es raramente o a veces o a menudo. Aquí a veces, sometimes, o sea, raramente acá, una acá, esta acá. Vamos a ahorrarla porque yo veo que no se ve bien. I don't see this correctly. Entonces, vamos a colocar sometimes, okay, never, esta palabra never la vamos a colocar, never, la vamos a escribir acá, never, acá en este cuadrito. Always, siempre la vamos a colocar acá, always en este cuadrito. Sometimes, siempre la vamos a colocar en la mitad, sometimes. Y lo que es la palabra often, la vamos a colocar en este, que son como hermanos gemelos. Y rarely. Y acá tenemos la palabra, aquí cuál teníamos, usually, perdona, que nos faltó usually, que es acá. Pero yo lo que quiero indicar también es que
Estas palabras que debemos de aprendernos de memoria, debemos de aprendernos las dos reglas. Uno, después del pronombre y dos, después del verbo to be. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos que aprendernos también qué quiere decir how often o often. ¿Qué tan a menudo? Aquí diría. ¿Qué tan a menudo? Aquí tenemos que colocar estas palabras acá. Entonces nos corresponde hacer en la casa el ejercicio número 3 de los adverbios de frecuencia. Aquí tenemos que colocar una de estas palabras acá. No la vamos a dejar. 3, 4, 4. Este 4. Y el número 5. Entonces vamos a terminar en la casa el 3, el 4 y el 5. Y la próxima clase le voy a preguntar a cualquiera y debe tener ya resuelto esos 3 ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pues se nos No, no, va. no, 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 ya estoy. ¿Alguna pregunta? Entonces, quizás el ejercicio que no vamos a hacer todavía porque no tenemos como es decir, no tenemos como la forma, podría decirse, sería escribir. Entonces, por eso vamos a omitir este y nos vamos para la próxima página. Entonces, quedamos en la página where is it? 24. 24 is listening. So page 24 is listening. It's reading one more time. 24. Hay unas cosas que se me ha olvidado decirles a todos ustedes, es que va a haber unas actividades que no vamos a hacer. Entonces, this reading de pronto no lo vamos a hacer y vamos a pasar a 24. Vamos a pasar a la 25 porque ya vimos un reading. Ya hicimos un reading. Entonces, let me see. Pasamos a reading 25. What is this? What's this? Writing. Oh, listening. Vamos a hacer el ejercicio de listening, ¿ok? Vamos a mirarlo. Nos queda un minuto. Entonces, quedamos en la página 25, 25. Sí, 25. Vamos a hacer un ejercicio de listening para la próxima clase, pero ustedes, la próxima es la página page 24 de gramática. Ejercicios 3, 4 y 5, ¿no? De los adverbios de frecuencia. Eso los voy a revisar. A alguno le preguntaré, a 3 personas les voy a preguntar. Espero que hayan terminado el ejercicio. ¿Listo? O miramos ahí, me muestran por la cámara. All right, so the class is over. Class is over, so finish the class. I hope so you have finished the exercise reading and grammar for today, okay? So class is over. La clase se acabó. The time is over, so see you. When do we